Bien, vamos a ver el último punto que nos queda para ya terminar esta unidad y pasar a tomar los temas que son nexos de la unidad 4. Como yo les advertí, esto tiene que ver con la Constitución Nacional, que es el último punto para tener en cuenta y es el inicio, son los primeros pasos hacia la posible unidad nacional. Todo esto comienza a ocurrir después de Rosas. La situación después de Rosas es uno de los primeros temas que vamos a nosotros a desarrollar en la unidad 4, pero les decía que es el punto de inflexión de la unidad nacional 1853, cuando se sanciona nuestra primer constitución nacional, que fue duradera y que perduró y es la que tenemos ahora con las distintas modificaciones. Rosas fue vencido, es derrocado, ¿sí? Una batalla de Caseros en febrero de 1852, lo derrota Urquiza, que está al mando de un ejército grande que formó con fuerzas de Brasil, Uruguay, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. El enfrentamiento fuerte entre el caudillo y líder Urquiza con Rosas ya venía siendo explícito desde el año anterior, y entre los conflictos de intereses y pujas que tenían provincias del interior con Buenos Aires, a pesar de haber conformado la Confederación Argentina, tenía que ver con la necesidad de liberar el comercio fluvial, es decir, los ríos navegables, el comercio ultramarino, de ultramar, el de alta mar, y también reclamaban la lógica participación de los ingresos de la aduana. Buenos Aires había usufructuado todos estos años, ¿sí?, los ingresos y los beneficios de tener la aduana. Luego de esta batalla se enfrentan, lo derrotan en el territorio de lo que hoy es Palermo. Rosas renuncia inmediatamente y se exilia en Gran Bretaña, que, bueno, hasta su fallecimiento, porque no vuelve más. Bueno, la Constitución de 1853 se sancionó, fue sancionada por 13 provincias de las existentes en ese momento. Buenos Aires no la sanciona y tampoco lo discute en el Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente fue convocado a partir del Acuerdo de San Nicolás, ¿sí?, en el que se establecía que debía convocarse, y Buenos Aires ya en ese acuerdo que se sienta a discutir acerca de convocar la Constitución, se separa de la Confederación, dado que la provincia no aceptaba, es decir, los representantes de la provincia no aceptaba transferir el poder que se le reservaba o que se reservaba a sí misma en relación a la igualdad de representación en el Congreso. Todos, ¿sí?, querían 2 representantes por provincia, y Buenos Aires pretendía, por tener mayor cantidad de habitantes y por ser prioritaria, más diputados. Y otro punto, ¿sí?, de álgida cuestión que no va a aceptar Buenos Aires tiene que ver con la nacionalización de la aduana, que era el punto del artículo 17 de este pacto o acuerdo de San Nicolás. Por esos motivos, Buenos Aires no formó parte del Congreso General Constituyente. Bueno, la constitución que logra sancionarse fue una constitución liberal, claramente basada en liberalismo político. Va a adoptar la forma de gobierno de un representativo republicano y federal. Va a tomar como antecedente a la Constitución de Estados Unidos, que también es federal, aunque un federalismo más pronunciado que el nuestro. Nuestro federalismo es bastante dependiente en las provincias de la nación. Estados Unidos, los pactos que se firmaron entre las provincias, los conocidos como pactos preexistentes, y la obra pionera y fundamental que edita en 1852 Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Nosotros ya presentamos a Alberdi, lo acabamos de presentar como integrante de la generación del 37, como un estudioso de la filosofía política y las ideas que él va a tener aún en oposición con
Sarmiento van a estar claramente plasmadas en esta Constitución, como venimos advirtiendo. Ya desde el preámbulo, donde los que forman parte del Congreso Constituyente dicen los motivos por los cuales se reúnen para dotar a este país de la Carta Magna que necesitaba, con qué fines, aspiraciones, y en ese mismo preámbulo invitan a todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino. Y acá está ya como primera expresión esta idea bien alberdiana de que gobernar es poblar. La primer parte de la Constitución, en la cual van a estar las declaraciones, los derechos y las garantías destinadas a ese apartado, en su primer capítulo establece, ¿sí?, que la nación argentina adoptará para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, e inmediatamente en su artículo siguiente, el gobierno federal afirma, va a sostener el culto católico apostólico romano. Nosotros no vamos a hacer un análisis constitucional o de la historia de la Constitución porque excede largamente nuestro tema, nuestro foco, necesidad y la capacidad y formación que tenemos para hacerla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar los artículos y estos principios generales que hacen a la vida social en general y particularmente a los de educación, que son los análisis que fuertemente más nos competen. ¿Cuáles son los artículos que mencionan o están destinados a la educación? Ya les hablamos del preámbulo, de la inmigración, hablamos antes, cuando hablamos de la generación del 37, de esta presencia e injerencia de Alberdi, y el artículo quinto va a ser un artículo que va a afirmar, a explicitar la organización federal en relación a que las provincias van a dictar sus propias constituciones acorde a los principios, declaraciones de la Constitución Nacional, es decir, no pueden ir en contra de ella, pero cada provincia dictará su constitución en la que deben asegurarse, ¿sí?, el régimen municipal, la policía de cada provincia y la educación primaria. Esto lo tenemos que recordar claramente porque va a ser un punto luego de tensión entre nación y provincias cuando quiera terminar de organizarse, necesite el Estado Nacional culminar su proceso de formación y de consolidación, va a necesitar a la educación seriamente y va a tener unas provincias que poco han podido avanzar en su desarrollo y va a ser la nación quien seriamente, tomando estrategias en relación con las provincias, quien se aboque a la educación primaria, pero constitucionalmente como punto de partida, la educación primaria es provincial. Vamos a ver este juego de cómo en un inicio del sistema educativo la nación cobra importancia y luego con el paso de las décadas se las devuelve a las provincias como es el sistema que tenemos hoy. La educación primaria es de las provincias. Bien. Otro artículo importante que es necesario tener en cuenta para el análisis de la educación. Artículo 14 habla de los derechos de los habitantes y de todos los derechos que los habitantes sí tienen. Ya hablamos que va a diferenciar, en nuestra Constitución va a diferenciar habitantes de ciudadanos, y este artículo habla que todos los habitantes de la nación argentina gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, y los enumera: trabajar, ejercer toda industria lícita, navegar, comerciar, peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, publicar ideas en la prensa, sin censura previa, usar y disponer de su propiedad, asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto. Esta libertad de culto la tenemos que tener en cuenta porque si quieren invitar a los hombres del mundo deben abrirles la posibilidad de que sean libres en la elección de la religión que quieran profesar, a pesar que el artículo 2 había dicho que la Argentina sostiene. Pero que el gobierno federal sostenga el culto católico apostólico romano, es decir, a la Iglesia Católica, no significa
que obligue en absoluto a los integrantes de la nación argentina, habitantes o ciudadanos, a profesarlo obligadamente. La libertad de culto es un principio constitucional desde este primer momento y ahí está la presencia claramente liberal. Entonces, hay libertad de culto, por lo cual, cuando discutamos y se discuta con la Iglesia qué lugar le corresponde en la educación, la libertad de culto va a ser un argumento fuertemente presente en el pensamiento liberal. Y luego decir que profesar su culto, ¿sí?, tiene también el derecho de enseñar y de aprender. Entonces, profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Esta última afirmación, que todos tienen derecho a enseñar y aprender, va a ser también discusión cuando en la unidad próxima veamos qué lugar quiere tomar el Estado en relación a la educación y cuál de estos derechos va a ser prioritario, si puede o no enseñar prioritariamente o hay que respetar el derecho de aprender teniendo en cuenta que otros también tienen derecho a enseñar. Y estos otros fundamentalmente va a ser la discusión constante con la Iglesia Católica, que va a querer ejercer la libertad de enseñar que habilita este derecho. Lo vamos a volver a encontrar. Yo lo voy adelantando, pero para que ahora que lean la Constitución, estos puntos tienen muchísimo que ver, hay que entenderlos ahora, porque inmediatamente en la unidad 4 vamos a tener que volver a ellos. Hablamos de los extranjeros, la inmigración, y dijimos que era la caja de resonancia de la Constitución de esta diferencia. Pues bien, el artículo 20, que en parte leí en la clase anterior, va a decir que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Y aquí está la distinción. Los derechos civiles del ciudadano se comparten. Los derechos políticos del ciudadano no. No lo expresa, pero así es. Y pueden ejercer su industria, comercio, profesión, poseer bienes raíces, comprarlos. Bueno, enumera todos los derechos civiles que tiene el extranjero. Obtienen, no están forzados a adoptar la ciudadanía, como lo expresamos en la clase anterior. El artículo 25, ¿sí?, está ligado también a el fomento que hará el gobierno nacional de la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada al territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Otro punto que nosotros que venimos estudiando o analizando a esta altura, la posición de los pensadores de la organización del país, con un lugar fundamental que se le va a dar al inmigrante, entendemos aquí que se fomenta la inmigración, pero se aclara cuál es el objeto, ¿sí?, de quienes vengan al territorio argentino, estos extranjeros que traigan como objeto labrar la tierra, mejorar la industria. ¿Por qué? Porque cuando venga el inmigrante, que no va a ser el que imaginaron, no va a ser el imaginario, ¿sí?, una constitución que se imagina para un país, que se elabora para un país que se imagina que tiene que ser así, un inmigrante que se imagina que va a ser industrioso, laborioso, educado. Cuando este inmigrante venga, cuando este extranjero se haga presente, no va a reunir todos esos requisitos. Y muchos de ellos van a tener ideas que no van a estar de acuerdo con quienes pensaron el país, los anarquistas, los socialistas, los comunistas, que van a generar disturbios no deseables para la lógica del gobierno y van a ser expulsados. Pero en una constitución de un país que los invitó y que les abrió las puertas, van a tener que sancionar leyes para justificar por qué y cómo pueden expulsarlos algunos. Por eso, tengan en cuenta estos artículos cuando veamos pronto y a finales de la unidad 4 qué pasa con la cuestión social, ¿sí?, de este inmigrante tan esperado, tan invitado y tan pensado de estos hombres de la generación del 37. Bien, y el último
que vamos a tomar es el artículo 75, inciso 18, que en la Constitución que pueden tener ustedes, si es previa a la reforma de 1994, que es la última, es el 67, inciso 16. Es una cuestión de articulado que en la última reforma constitucional cambió este artículo. ¿Pero a qué refiere? A las atribuciones del Congreso Nacional. ¿Sí? Entre todas ellas, todas las atribuciones que menciona, habla de proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración. Aquí ya está mencionando educación, dictando planes de instrucción general y universitaria. Con este artículo, con este inciso de este artículo, va a quedar mencionado que implícitamente o expresamente la universidad es un tema nacional. Para 1853, ¿sí? Todavía tenemos la Universidad de Buenos Aires, pero que corresponde al territorio de la provincia de Buenos Aires, y la Universidad de Córdoba, que corresponde a la provincia de Córdoba. Pronto, en 1854, van a nacionalizar la Universidad de Córdoba, como primera, antes que la de Buenos Aires, pero deja librado, deja en el espacio, ¿sí?, del Congreso Nacional, de la Nación, la regulación sobre las universidades. Y estos planes de instrucción general corresponderían a entender que la educación media, la educación preparatoria, queda en manos de la Nación. Esta primer división a nivel constitucional es la que luego se va a retomar cuando se elabore el andamiaje institucional educativo con su normativa correspondiente. Pero como punto de partida, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La Constitución estableció que la educación primaria corresponde, ¿sí?, al ámbito de las provincias y que la educación media y la educación superior universitaria corresponde, ¿sí?, queda bajo jurisdicción del ámbito nacional. El tema de la jurisdicción es importante, porque sobre qué jurisdicción se ejerce tal o cual ley, tal o cual disposición, o sobre la cual se tiene derecho a legislar y educar. Bien, esta última presentación, más cortita, sobre Constitución no podía quedar en el aire, lo vamos a retomar constantemente, sobre todo, y ahora vamos a, comenzando la unidad 4, retomamos este periodo, qué pasó, ¿sí?, después de Rosas, qué dejó evidenciada, ¿sí?, la ausencia de Rosas y todo el periodo en el cual se postergó la Constitución, no se avanzó fehacientemente en el progreso del interior, en fin, vamos a comenzar por ahí y vamos a hacer también un apartado más teórico, como hicimos en esta unidad, en relación a qué es el Estado que se está intentando organizar, qué es una nación, con elementos conceptuales, para poder analizar luego cómo llegamos a una organización y consolidación del Estado Nacional y qué elementos fueron aportando y sentando bases en un periodo y en otro la educación, ya sea institucional o ya sea al final como organización de un sistema educativo. Bien, ahora sí, seguimos en la próxima unidad, en la unidad 4.